Ajá. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista del diario Contexto, profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos de la Universidad, de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy, en este ciclo de charlas que nos hemos dado en el marco del diario Contexto y también del observatorio, tenemos el placer, el gusto de charlar con el senador del Frente Guazú, Sixto Pereira, para recordar un hecho triste de este corto siglo que estamos transitando en América Latina, que fue el golpe de Estado contra Fernando Lugo. Charlar un poco sobre cuáles fueron los motivos que hubo detrás de ese golpe y quiénes fueron los actores. Buenos días, Sixto, ¿cómo está? Buen día, Bernardo. Buen día a todos los que nos ven y escuchan. Un abrazo fraterno desde Paraguay. Muchas gracias por atendernos. Y para empezar, bueno, recordar un poco cómo fue ese golpe, ¿no es cierto? Y cuáles fueron los motivos que llevaron a que se saque del poder a un presidente elegido democráticamente y que había generado tantas expectativas en Paraguay. Bueno, antes de entrar puntualmente al tema del golpe, en sí me parece importante contextualizar un poco o dar algunos elementos. Uno, que Paraguay, en la época de la dictadura, el modelo de gestión de estado de bienestar, es decir, abrir el camino para las grandes corporaciones, de la producción de materia prima encomendado por el gran capital a Paraguay, tema de la soja, el algodón, etcétera. Y luego de la caída de la tiranía de Stroessner, de la dictadura, eh, cambió el modelo de gestión de Estado. Un Estado neoliberal que es gendarme exclusivo de las grandes corporaciones, de los grupos económicos. Entonces, todas las políticas sociales, agraria, agricultura campesina, indígena, salud, educación, vivienda, etcétera, eso es ya una carga pesada para el Estado. Ya no es inversión, sino que es costo. Entonces, lo único que hace el Estado neoliberal es darle garantía política y jurídica a los grandes grupos. Entonces, el resto, los indígenas, la agricultura campesina, es parte de esa proyección de la gran producción, es decir, queda en manos de la empresa privada. Entonces, eso hay que colocar un poco como antecedente para tratar entender bien el cimiento por qué el golpe. Porque no se entiende que el golpe contra el gobierno legal, legítimo de Fernando Lugo, en donde los grupos económicos tenían récord de ganancia más del 14%. Eso los propios empresarios Colorado reconocen y dicen, nosotros ni en nuestro gobierno del Partido Colorado nunca tuvimos esto. Entonces, eso, entender un poco qué se dio también en esta cuestión en ese contexto de caída de la dictadura, terminó la Guerra Fría, se abrió la apertura de mercado, la globalización, la construcción de la gran aldea para los grandes grupos económicos. Entonces, facilitar todo eso, la política tributaria, en base a ese gran objetivo. Entonces, con eso también te da un caramelito de, bueno, ya no hay dictadura, hay democracia, hay participación, el Partido Comunista, la izquierda puede, ya no se proscribe, puede participar, etcétera. Entonces hay un modelo también de participación desde la izquierda como de los sectores populares. Entonces, ¿qué sucedió con este tema? Con Lugo, ya en Paraguay hubo un desencanto en el tema electoral. O sea, casi de los habilitados para las elecciones, casi 60% ya no participa.
y el resto de lo que participa es mercantil, o sea que voto comprado, tal vez 10% sea genuino. En crisis los dos partidos fuertes, Partido Colorado, Partido Liberal, no hay liderazgo visible, creíble. El inicio también de los movimientos populares, campesinos, un poco ya empezar a fragmentar, dirigencia cooptada, prebendarizada, comprada desde el Estado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros desde los movimientos populares hicimos? Es, bueno, tratar de generar otra práctica. Y la práctica es la democracia participativa directa, no por los átomos de los partidos de izquierda que estaban atomizados en Paraguay. Entonces fuimos construyendo, saliendo y articulando con las dirigencias populares. Entonces construir un proyecto diferente, participativo, protagónico, con visibilización y elevar el nivel de la lucha gremial, social, económica a una lucha política por el poder. Entonces ahí surge como Paraguay 90% creyente, católico, viene Lugo, Lugo viene de la corriente de la teología de la liberación, un tipo sui generis, diferente a cualquier jerarca que se mete con la gente, van en las ocupaciones, en los cierres de ruta, etcétera. Él fue uno de los coordinadores cuando yo también estaba en la parte organizativa en la campaña contra el ALCA, no como institución de la conferencia episcopal, sino que el Lugo, obispo, individuo. Entonces había ya diferenciación. Entonces dijimos, bueno, acá tenemos que trabajar una nueva figura y Lugo puede ser una figura, primero, ante la gran crisis socioeconómica, gremial, política y con perfil de progresista. Entonces con Lugo hicimos en 4 meses una recorrida en todo el Paraguay, recorriendo con la gente, con agenda libre, con la gente organizada, la gente autogestionada, y con eso hemos construido esa fuerza popular que nunca tuvo visibilidad política. Entonces empezar primero a internalizar una cuestión de que yo puedo, o sea, recuperar la autoestima, que sea protagonista real. Con eso se construyó, con eso el pueblo fue el que pidió la candidatura a Lugo, no que Lugo siempre como tradicionalmente yo quiero ser candidato. Entonces una cuestión participativa se generó en los encuentros identificando problemas, diagnóstico con la gente y la propia gente contando su experiencia, y se iba construyendo también la propuesta de lo que fue la energía, tema de la lucha energética, tema agrario, tema indígena, tema integración. Entonces ahí surgió, y con eso se tenía que ver la capacidad del campo popular para llegar al gobierno. Y no había, entonces ahí se hizo el acuerdo político, la alianza con el Partido Liberal Radical Auténtico, y se construyó sobre 4 o 5 puntos importantes. Ese fue el acuerdo en donde Lugo el candidato, y eso generó una revisión del modelo de gestión de Estado, de un Estado neoliberal, recuperar un poco elementos importantes para el pueblo que hace a la gestión de Estado de bienestar. Por ejemplo, se empezó a recuperar la soberanía energética, pedir el respeto al tratado, tanto con Brasil y Argentina. Se pidió el tema de la salud pública como responsabilidad del Estado para el pueblo. Empezó de vuelta después casi 30 años de postdictadura, empezar a que la agricultura campesina sea protagonista de vuelta de producción de alimentos y generación de trabajo. Regularización de todos los trabajadores y trabajadoras de la función pública, institucionalizar la Fuerza Armada y la policía, que es un instrumento de los grupos económicos partidizados. Entonces recuperar la institucionalidad. Y una cuestión importante es que Paraguay con Lugo se abre en la región y en el mundo como política exterior. El tema con gobierno progresista, partido, etcétera. La lucha por la soberanía no hubiera sido si no hubiera
una cuestión de también apoyo político en la región, en el tema de Mercosur, del ALCA, etcétera, a favor de Paraguay, que Brasil, Itamaraty, respete esa cuestión, y o con la propia Argentina para tratar de recuperar lo que dice la versión tratado, lo que dice la disponibilidad de la energía, vender a precio de mercado, etcétera. Entonces, con Lugo se inició ese proceso de gestión de Estado. Un Estado, en gran medida, un poco de bienestar, de que el Estado de vuelta se recupere su rol a favor de la población Le hago y una abrirse consulta en la... ahí, le hago una consulta ahí. Si Sí, tuviera que destacar las 2 o 3 medidas más importantes y las que más molestaron al poder concentrado en Paraguay, ¿cuáles serían de todas estas que usted señaló? y una cuestión de la política exterior que se hizo con Lugo, empezó a abrir a integrarse, a complementarse en la región, tanto por ejemplo con Venezuela, con Argentina en los gobiernos de Kirchner, con Lula, en Uruguay con Tabaré, etcétera. Se iba abriendo e integrándose mutuamente como corresponde, dentro del respeto de la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de cada país. Entonces empezó a tener contacto, a abrirse al mundo árabe, a Irán. Irán, Paraguay tenía relación con, desde Argentina como embajada recurrente, empezó a relacionarse y hubo presiones de la propia embajada norteamericana de que parara un poco ese tipo de relaciones. Paraguay empezó a abrirse el tema UNASUR, a generar también dentro de lo que es la gran aldea de no poner barreras políticas ideológicas, abrirse a todo. Y no como Paraguay siempre fue gendarme, instrumento de los grandes intereses norteamericanos, por ejemplo. Ese fue uno de los grandes pecados principales. Y eso digo con sabiendo. Y otra medida es que empezó a formalizar la institucionalidad del Estado. Es decir, un Estado corrupto, partidizado, prebendarizado, empezó a recuperar despartidización, institucionalización de las Fuerzas Armadas, que no sea exclusivo, en este caso, a los grandes intereses, sino que sea profesionales, independientes, soberanos, preparados, tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas. Y siempre teníamos el ataque que Lugo estaba metiendo acá el catrismo, el proyecto bolivariano, y nada, no había ni base militar, nada, como está la presencia norteamericana, por ejemplo, acá. Y otro de los pecados que ahora me acuerdo, acá en Paraguay quería, el gobierno norteamericano quería meter las tropas norteamericanas inmunes, es decir, ¿quién iba a saber qué iba a traer? Y eso Lugo prohibió. O sea, son pecados en términos de tratar de que se respete la autodeterminación dentro de la complementaria. Eso no significa cortar relación con Estados Unidos, pero sí el respeto como país soberano, autodeterminado. Entonces, y el tema de, en la gran producción, acá entraba en forma intensiva a producir soja transgénica, maíz transgénico, todos los organismos genéticamente modificados, y que entraba de contrabando en una parte de la Argentina, otro de Brasil, y se producía en forma ilegal. Y en el gobierno quisimos empezar a formalizar eso. Bueno, primero todo el proceso de investigación, experimentación, luego para sacar al mercado, pero dentro del marco del respeto de las leyes ambientales, las leyes tributarias que nos tributan acá, y por otro lado el respeto al código laboral. Y son pecados, entre comillas, en donde los grupos económicos siempre utilizaron el Estado como un garante para acumular a cualquier precio, sin respeto de las leyes. Empezaba, porque no hay que olvidar que hay un antecedente post-guerra grande de la Triple Alianza. La tierra por la dictadura fue utilizado para sostenerse, afianzarse. Entonces repartía a militares, al Partido Colorado y al gobierno. Entonces más de 9 millones de hectáreas de tierra mal adjudicada, que está totalmente en contra de la Constitución y las leyes agrarias, por ejemplo. Y empezamos a
intentar de ir formalizando el país. O sea, no hubo acá cambio brusco, no hay confiscación, no hay toma de grandes casas, ni de intereses, ni de echarle a la gente. Pero vivían mejor en el gobierno de Lugo, pero sí había salud para el pueblo, educación para el pueblo, algunas políticas asistenciales, etcétera, etcétera. Solamente eso es lo que se empezó a hacer. En ese Entonces ahí, sentido, lo vuelvo a interrumpir. En ese sentido, usted también señalaba que el sector agrario, el campo, fue un lugar, los campesinos pobres, fueron actores claves en el apoyo a Fernando Lugo en esta construcción que ustedes hicieron. No parece casualidad entonces tampoco que la masacre de Curuguaití haya sido la que se utilizó para detonar este golpe de Estado. no hay que olvidar que Paraguay la población fue 60%, 4 o 5 décadas atrás, 60% campesina y un porcentaje indígena. Entonces, con ese modelo extensivo se redujo a 30%. El 30% empezó a generar cordones de miseria en las ciudades, como no es un país industrial para absorber la desocupación del campo y la no preparación. Entonces, el campesinado entiende cuando se hizo el golpe contra la dictadura, que la democracia significa tener acceso a la tierra, a la vivienda, a la salud. Entonces hubo ocupaciones masivas de tierra de extranjeros, Contra Stroessner. así mismo. Entonces eso fue una cuestión importante y que generó una situación. Entonces, acá el asunto es que, bueno, 3, 4 años de gobierno se intentó casi como 20 veces echarlo a Lugo, sea vía legal o ilegal. Entonces hacíamos movilizaciones para presionar y atajar. Entonces, como había un año y algo de gobierno que resta del Lugo, bueno, ya estábamos discutiendo post-Lugo, qué hacer, cuál figura, cómo construir acuerdos políticos, con quién, entre quiénes, para tratar de continuar ese modelo de gestión de Estado, que es remar contra la corriente, porque la globalización neoliberal es abrir absolutamente el mercado sin condicionamiento para el gran capital. Entonces, con eso, acá estábamos remando contra la corriente. Entonces, estos grupos económicos que tenía acumulación de ganancias, el gremio empresarial se unió con parte de la jerarquía de la iglesia, se unió, en este caso, Horacio Cartes, el expresidente, fue elegido y ungido por el gobierno de los Estados Unidos, que es un empresario con fortuna incalculable, legal e ilegal. O sea, amasó fortuna de los recursos plata sucia, que fue metido en una gran lavarropa para limpiar. Entonces, fue la pieza elegida con una característica empresario, exitoso, autoritario, como venimos de la época de la dictadura, nunca se pudo dejar de lado esa práctica. Entonces el tipo viene como para liquidar esa situación de apertura en la región, de integración, modelo diferente, tener visibilidad a la izquierda, al campo popular, hubo mucho protagonismo. Entonces, ¿qué es lo que se quiso hacer? Es un golpe preventivo, legal, institucionalizado. Primero hicieron un experimento con Zelaya en Honduras y luego con Paraguay de otra forma, legal. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron una masacre. Es un tema campesino que es muy sensible. Ahí no había organización fuerte campesina, era rejuntado por la tierra, poca gente, que se administraba bastante bien los conflictos, salidas negociadas. Entonces articuló Cartes en la Junta de Gobierno del Partido Colorado un libelo acusatorio que no tiene pie ni cabeza, insostenible. Luego articuló con los grupos económicos, con la cúpula, los partidos tradicionales, el Partido Colorado, la cúpula, digo, para diferenciar de la masa pobre. El tema del partido que fue
general que murió, que fue asesinado también políticamente, Oviedo, Patria Querida, y la cúpula de nuestro aliado, el Partido Liberal, que es el sector de la oligarquía. Entonces la oligarquía, a través de sus partidos, parte de la jerarquía, los grupos económicos con apoyo internacional se hicieron el golpe político. Entonces se inventó una emboscada de asesinar a policías. Entonces, francotiradores elegían directamente al jefe de la policía, que es un tipo que sabía administrar conflictos, policía. Lo mataron, entonces sus camaradas entonces empezaron la masacre. Entonces había este asesinato por francotiradores en forma selectiva para la reacción. Y el grupo que estaba comprometido lo hicieron escapar y lo dieron protección. Entonces toda esa situación fue orquestado y coordinado por Horacio Cartes. No aparece en la escena, pero se sabe, teniendo una lectura. Entonces con esa masacre inventada, te aparece la investigación vía fiscalía, que viene, es un joven que viene, es hijo de la tiranía de Stroessner, Jalil Rachilichi. Entonces inventa, no, hace investigación profunda de la masacre, eso se llevó en el Congreso y se inventó, no hubo debido proceso para tratar de defender. Entonces ese fue un poco el tema de fondo de lo que es. Acá dicen, por ejemplo, algunos dirigentes del Partido Liberal Radical de la oposición, dicen, no, Lugo no fue abierto, Lugo siempre marginó a la dirigencia política, y es mentira. Esto es una receta, es una imposición, y quisieron vender otro caramelito para tratar de desviar el problema de fondo. Entonces, no, es una cosa, están comprometidos con el golpe político parlamentario contra un gobierno legal y legítimo. ¿Qué se quiso hacer? Simplemente empezar a formalizar la institución del Estado y darle el rostro diferente del Estado social de derecho, que es diferente a una cuestión diseñada desde los grandes grupos económicos, un Estado gendarme neoliberal para protección jurídica y política de la gran inversión. Entonces, ese fue. Y no hubo no se entiende de otra forma porque acá vinieron, creo que representación de 10 países, 10 cancilleres estuvieron acá acompañando. Empezó ahí el tema de que Maduro, que Chávez quiso meter la mano, que instó a los militares. Yo estuve en todo ese proceso. Con los militares estuvimos, los militares paraguayos querían defender el proceso, esperaba la orientación del presidente. Y luego decía, bueno, vamos a defender. Entonces preguntaban me acuerdo bien, a Maduro. Y entonces Maduro decía, ustedes tienen un presidente legítimo, ustedes tienen una constitución y dentro de eso tiene que mantenerse dentro del respeto a su presidente, a lo que decía. Porque los militares estaban gran parte de defender el proceso. Porque había un proceso diferente en donde los propios militares se sentían mejor, recuperaba su autoestima, recuperaba su profesionalidad, su tema salarial, su profesionalización, etcétera. Y los propios policías. Entonces, eso es una gran mentira, una farsa que se montó desde afuera, que acá Maduro quería meter la mano, etcétera. Entonces, ¿qué Lugo decía? Como viene de su condición de cura, decía, yo no quiero no quiero ser responsable de la muerte de la gente. Entonces, entré por la puerta grande, salgo por la puerta grande. Entonces, a pesar de que nosotros no estábamos de acuerdo, nosotros no queríamos que nadie se presentara en el proceso de juicio político en el Congreso porque no tenía razón de ser, o sea, no tenía sostenimiento, pero se decidió, se tomó esa decisión y bueno, hubo lo que hubo y empezó de vuelta. ¿Quién es el que estuvo detrás de todo eso, articulando y ejecutando y operativizando? De Horacio Cartes, con los grupos económicos. Sí. ¿Qué vínculos tiene Cartes con la Embajada de Estados Unidos? Porque recordemos que un personaje no menor, ¿no es cierto?, como Lilian Ayalde, que era embajadora de Estados Unidos hasta muy poquito antes del golpe en Paraguay,
y que venía de la USAID, una institución también que se ha metido fuertemente en Paraguay y en muchos países de la región, luego de ser embajadora en Paraguay, se fue a Brasil y ahí también vino un golpe muy parecido al que sufrió Lugo, que fue el golpe contra Dilma Rousseff. No, y de hecho, yo creo que es una gran de la política exterior, en este caso del golpismo, fue ella, la Ayalde. O sea, una tipa hábil en términos de diplomacia y jugarse. Hacían correr que no, que el gobierno de los Estados Unidos no está de acuerdo con el tema del golpe. Y no hay necesidad que diga, sí, yo estoy de acuerdo, ni me meto directo. Hay que mover las piezas nomás. Y ella hizo todo eso. Y entonces quería vender el caramelito de que ellos estaban de acuerdo con el gobierno legal legítimo de Lugo, etcétera. Pero bola. Eso es una cosa metida, manejada y orquestada. No es una, no salió del pienso de Carter y del grupo económico. Tenía el sostén del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo había un avance de la democratización en el país? Del respeto en el tema que no se ponía condiciones políticas ideológicas como barrera. Entonces, entre comillas, la izquierda o el campo popular entendía mejor que en la globalización todos tenemos que ser abiertos, plural, democrático, confrontar, y el que tiene mejor proyecto tenía que. Esa es nuestra lógica, pero desde la lógica del gran capital tenía que imponer y defender, imponer Estado, defender para defender y consolidar su interés económico. Eso ocurrió con Zelaya, que no fue desde el inicio una persona de tinte progresista, bien en el sector económico, y luego tenía que ver en defensa de la democracia. Un laboratorio, lo nuestro, en Paraguay, acá el golpe político institucional, luego con Dilma, o sea, con cada quien juega de acuerdo a la situación, adapta su política de sometimiento. Entonces, eso fue una situación que se dio. Entonces, Cartes ahí se coloca y como en la conciencia de la gente, bueno, este es un empresario, este es exitoso, ya no va a empezar a querer tragar más recursos, a apropiarse de los bienes. Entonces, entró a jugar todas las cuestiones de las orientaciones y recomendaciones de la Embajada de los Estados Unidos. O sea, el Estado volver a ser gendarme de los grupos económicos, a no respetar, a utilizar a la Fuerza Armada, o sea, un retroceso de vuelta a un avance de institucionalización. Ser artífice en la desarticulación en la región de ese proceso más plural, más democrático, más abierto, sin barrera política e ideológica, a volver a ser bajo la orientación del gobierno de los Estados Unidos. Así como está haciendo ahora actualmente Mario Abdo Benítez con el tema de Venezuela. Fue un payaso, un títere del gobierno, se va en Colombia, hace todo su show, reconocer Guaidó, etcétera, y bueno, cumple receta. O no hacer, abrir relaciones, formalizar la relación irregular de intereses con la China popular, por ejemplo. Y eso cumple la receta, pero sin embargo la triangulación, importación y exportación, el volumen es mucho más grande de la producción de China que entra en Paraguay. Entonces, esos son recomendaciones y También orientaciones de la trajo propia algunos embajada norteamericana. inconvenientes, la distancia con China trajo algunos inconvenientes con el tema de la adquisición de vacunas, ¿no es cierto? Ahora en el tema de la pandemia. Sí, nosotros quisimos desde cuando empezó la pandemia, la bancada del Frente Guazú con algunos otros sectores marcamos algunas posiciones. Primero, facilitar todo lo que tenga que ser relaciones internacionales. Bueno, desbloqueo con Venezuela, con Cuba, con China, abrir relaciones para facilitar el tema de infraestructura, medicamentos, vacunas, etcétera. Nosotros dijimos para no endeudar al país, hipotecar económicamente, entonces política tributaria a la gran acumulación de tierra, a la soja, al tabaco, al capital financiero, etcétera. Entonces, mantener la autonomía soberana en términos económicos, que aporten los multimillonarios,
nosotros quisimos que se fortalezca la agricultura campesina, una serie de proyectos que fue en mayoría rechazado por los grupos económicos. Entonces ahora nos encontramos con esta catástrofe ya prácticamente de esta situación de la pandemia y la desesperación y la incapacidad de este gobierno. Y este gobierno, Cartes dice, no, yo no soy parte del gobierno, pero sin embargo Cartes hace el negocio conjuntamente, se protegen en términos de cualquier investigación, porque Cartes tiene investigaciones de Brasil, de parte del mundo por el tema del tráfico de cigarrillos u otros, pero le dan garantía y seguridad. Y yo creo que con protección del gobierno de los Estados Unidos también, porque le sirve. Le sirve para tratar de mantener la acumulación y a costa del pueblo. En plena pandemia hubo una reunión Cartes-Macri que fue muy cuestionada también. ¿Usted qué lectura hizo de aquel encuentro? No, y se tiene acá datos, informaciones de que ellos tienen grandes negocios. O sea que Macri con Cartes tienen negocios, entonces tienen inversiones, blanquean. Yo creo que el propio Macri está investigado por lavado también, el grupo, como Cartes está investigado. Vino en cuando hubo la cuarentena, restricciones, vino en forma rápida, lo recibió sin ninguna medida sanitaria, o sea, demostrando su propia fachada autoritaria. Entonces, entonces hay protecciones de intereses. Igual que Bolsonaro, cuando acá intentamos democrática y legalmente sacarle a este presidente Mario Aldo Benítez a través de un juicio político con argumentaciones suficientes, fundamentadas. ¿Quiénes son los que le protegieron? El gobierno de los Estados Unidos, Bolsonaro, Macri e Israel. O sea, ese es el cerco protector de Mario Aldo Benítez, para que no ocurriera el juicio político. Claro que se necesitaba también una gran movilización, que nunca se pudo desarrollar una gran movilización democrática del país para tratar de desplazar legalmente a este presidente, porque apeligra en términos de democracia la estabilidad. Le hago las últimas preguntas en relación a todo lo que ha descrito, que es muy interesante y que seguramente si tuviéramos más tiempo podríamos extendernos mucho más en cada uno de estos detalles. ¿En qué situación se encuentra hoy Paraguay después del golpe, después de todo este gran retroceso? ¿Y en qué situación se encuentra el Frente Iguazú y el Campo Popular de cara a poder volver a disputar las elecciones y volver a poder disputar el gobierno para empezar a transformar la realidad de los paraguayos? Yo creo que hay una cuestión que como tarea, agenda que tienen los grupos económicos es intentar regularizar las apropiaciones de las tierras públicas por estos grupos económicos a través de un proyecto de INACARE, es decir, blanquear esa apropiación irregular antijurídica de la tierra. Segundo, el tema que aún no está en ejecución, un proyecto de ley de flexibilización laboral, el tema de la pérdida de todos los beneficios de los trabajadores y trabajadoras. Tercero, que creo que Paraguay es uno de los pocos en la región en donde la modificación de la ley electoral, la famosa lista Sabana o la lista desbloqueada, y acá está en vigencia la lista desbloqueada, que significa desconocer ya un instrumento político partidario como para disputar. Ahí se potencian los grupos económicos y la mafia, porque el que tiene capital es el que tiene mayor posibilidad de montar su estructura para participar en las elecciones. Entonces son proyectos que hacen a un retroceso en términos de democracia, en términos de transparencia. Entonces, esto está montando en este gobierno de Mario Aldo Benítez. Pero, en contrapartida, que sucede también en la región, la vuelta de varios, con toda la crisis profunda que genera en este tema de pandemia, que es la vidriera,
de la crisis que genera ese modelo de gestión neoliberal, que no incluye esas políticas sociales como parte de inversión importante para la sociedad, para la ciudadanía, entonces entra en crisis. Entonces todo el mundo pide salud pública. En donde hay política pública de salud, ese está mejor atendida al pueblo. Entonces acá estamos en una catástrofe por este modelo de gestión. Entonces la crisis profunda por el tema de alimentos que hace la agricultura campesina o los pueblos indígenas. Entonces es desplazado y sustituido por la tecnología. Tecnología en el campo y tecnología en la gran industria. O sea, entonces, mayor ejército de desocupados porque la tecnología es la que suplanta en este caso a la fuerza laboral de trabajo. En el campo, la maquinaria, la tecnología desplaza esa producción de fuerza de trabajo campesina o indígena. Está en el tema de la educación, la tecnología es la que desplaza a todos los trabajadores y trabajadoras para el tema de la educación. Ese humanismo, esa solidaridad termina con esto. Entonces acá hay una profunda crisis de los partidos. Ahora estamos en víspera de las elecciones municipales, crisis profunda interna, confrontaciones muy fuertes dentro del Partido Colorado, dentro del Partido Liberal de Oposición, que siempre fue nuestro aliado. Entonces, acá hay que buscar recomponer desde las fuerzas populares un proyecto que sea realmente democrático, patriótico. Y en eso estamos un poco empeñados en este momento acá desde el Frente Guazú, la izquierda. No te estoy copiando. Perdón, ahí sí, senador. Le decía muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por sus respuestas. Sé que tiene otra entrevista ahora y que tiene otros compromisos, pero lo vamos a volver a convocar para seguir charlando de Paraguay y de la región, porque también usted es un gran conocedor de todo lo que pasa en nuestra región y además lo que pasa en nuestros países no está aislado de lo que pasa en el resto del continente y seguramente como región podremos salir adelante más fuertemente. Tenemos que defendernos, tenemos que protegernos, debemos fortalecer la solidaridad, debemos construir la patria grande. Cuando hubo el golpe político contra Lugo, yo estuve articulando en la Argentina toda la posición de rechazo al golpismo en el Congreso, con Cristina y el otro compañero que ahora tiene alguna dificultad, que era presidente del Congreso, el vicepresidente, Ah, Amado Udú. el rockero. Amado Udú. Sí, Udú, sí. Sí. Entonces, gracias siempre, lo tenemos muy presente, ese gesto permanente con los compatriotas mismos en la época difícil, el exilio económico, político. O sea, tenemos un reconocimiento y aprecio especial al pueblo compatriota argentino. Somos pueblos hermanos, así que debemos seguir construyendo juntos. Le mando un gran abrazo y bueno, quedamos en Igual, contacto. igual.